La Biblia presenta el infierno como un lugar real que muchos tendrán que enfrentar después de la muerte física. El infierno no es una metáfora, el infierno no es un cuadro simbólico de nuestros sufrimientos presentes. El infierno no es, como dijo en cierta ocasión un teólogo liberal, una experiencia interna provocada por la negativa de una persona a abrirse al amor. No. En la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16:28, Jesús presenta a este hombre rico describiendo el infierno como este lugar de tormento. Este lugar de tormento. Y la palabra que aparece allí es la que normalmente se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para referirse a un lugar. La palabra griega topos, de donde proviene nuestra palabra topografía. De igual manera dice la Biblia de Judas en Hechos capítulo 1, versículo 25, que luego de quitarse la vida, se fue a su propio lugar. O como lo traduce alguien, se fue a donde merece estar. El infierno es un lugar real, creado por Dios. ¿Dónde se encuentra? No lo sabemos, porque la Biblia no lo revela. Durante la Edad Media era común pensar que el cielo se encontraba en algún lugar encima de nosotros y el infierno en algún lugar debajo de nosotros, pero hoy sabemos que las expresiones arriba y abajo en relación con el universo no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Lo que es arriba para nosotros es abajo para los chinos. Y viceversa. Hace unos años un periódico finlandés anunció que en la década de los 80 unos científicos rusos habían encontrado el infierno. Supuestamente perforando un pozo en Siberia, un pozo de 14.4 kilómetros de profundidad y con un aparato receptor ultra sensible, habían registrado el sonido de millones de voces humanas gritando en angustia. Si nunca han oído ese video, yo lo he visto y lo he oído. Según este grupo de científicos, también registraron que en ese lugar había una temperatura estimada en 1100 grados Celsius, unos 2000 grados Fahrenheit. Por supuesto, habría que preguntarse cómo los aparatos de grabación pudieron resistir una temperatura semejante. ¿Y por qué esperaron tanto tiempo para dar a conocer una noticia tan extraordinaria? ¿No eso es un engaño? Un engaño muy elaborado. Nosotros no tenemos idea de dónde se encuentra localizado el infierno en este universo creado por Dios. Pero no hay ninguna duda de que la Biblia lo presenta como un lugar real. En segundo lugar, la Biblia también enseña que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. La Biblia también enseña que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Yo sé que aquí estoy entrando en un terreno que para muchos es odioso en extremo. El concepto de castigo en la sociedad occidental se ha convertido en un tabú. Muchas personas consideran que la idea de castigar es barbárica, primitiva, algo que no es digno de una sociedad civilizada. Y si a esto añadimos el relativismo moral que permea nuestra sociedad, entenderemos por qué esta enseñanza bíblica del juicio y del castigo resulta hoy día tan chocante. Alguien ha dicho que la creencia más fundamental en la cultura americana es que la verdad moral es relativa a cada conciencia individual. Consecuentemente, nuestra cultura no tiene problemas con un Dios de amor que nos apoya sin importar cómo vivamos, pero objeta fuertemente la idea de un Dios que castiga a las personas. Esta mentalidad caracteriza el espíritu de nuestra época. En la antigüedad, la mayoría de las personas pensaban que existía un orden moral, objetivo, absoluto,
al cual los hombres debían adaptarse independientemente de nuestros gustos, independientemente de nuestras preferencias personales. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que en la antigüedad la mayoría de las personas se sometía a ese orden moral, porque no era así. Pero en la mente de muchas personas este concepto estaba tan claro como la luz del mediodía. Pero entonces llegó la ciencia moderna en el siglo XVI, irónicamente promovida en un principio por la idea de que un Dios racional había creado el universo y que había dado al hombre la capacidad de aplicar su razón para entender ese universo racional. Sepan esto, amados hermanos y amigos que están aquí de visita en esta mañana, es por la influencia de la cosmovisión cristiana que nace la ciencia moderna. Pero poco a poco comenzó a desarrollarse en el hombre moderno la mentalidad de que la ciencia era el único medio para poder conocer con certeza las cosas. Lo que no se puede probar por la ciencia no se puede conocer. Y muchos llegaron a pensar también que la ciencia podía aplicarse para transformar el orden natural a nuestra conveniencia. De manera que ya no tenemos que controlar nuestros deseos para que encajen con la realidad. No, ahora podemos transformar la realidad para que encaje con nuestros deseos. En otras palabras, ya no hay un orden moral preestablecido al que debemos someternos. No, ahora corresponde a cada individuo o a cada conglomerado social decidir lo que está bien, decidir lo que está mal. Pero imagínense a una persona que ha comprado esta religión, porque es una religión. Imagínense a una de estas personas religiosas que ha comprado esta filosofía y que opina, por ejemplo, que el sexo fuera del matrimonio es perfectamente apropiado porque el sexo es una inclinación natural en el hombre. ¿Cómo reaccionará este individuo cuando le digamos por medio de la Biblia que algún día Dios castigará a los adúlteros y a los fornicarios? ¿Cómo reacciona este individuo? Se siente altamente ofendido, se siente abusado porque se han pisoteado sus derechos. Dios no tiene derecho a juzgarme. Pero la Biblia enseña sin lugar a dudas que el mismo Dios que estableció una ley moral que debe regir a todos los hombres por igual, estableció castigo para aquellos que violen su ley. Como sabe cualquier cuerpo judicial, una ley sin sanciones son palabras al viento. Una ley sin sanciones son palabras al viento y Dios no habla por hablar. En Mateo capítulo 26, versículo 46, el Señor Jesucristo nos dice que los impíos irán al castigo eterno, castigo eterno. Y en 2 Tesalónica capítulo 1, versículo 9, Pablo dice que los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. El infierno es un lugar de sufrimiento y miseria. Eso lo vemos más claramente al considerar el origen histórico de la palabra Gehenna, que es la que normalmente aparece en griego y que se traduce en español infierno. Alrededor del año 750 a.C., subió al trono de Judá un hombre impío llamado Acaz. Y una de las atrocidades que este rey idólatra cometió fue la de sacrificar a sus propios hijos al dios amonita de Moloc en el valle de los hijos de Hinnom, o valle de Hinnom, un lugar ubicado al sudoeste de Jerusalén. Este rey impío fue sucedido por su hijo Ezequías, un hombre temeroso de Dios que abolió las prácticas idolátricas de sus padres. Pero a la muerte de Ezequías le siguió su hijo Manasés, tan impío y tan idólatra como su abuelo Acá.
Este volvió a edificar los altares paganos en el valle de Hinnom, donde sacrificó también a algunos de sus hijos. Manasés fue sucedido por su hijo Amón, tan impío como el padre. Y este a su vez fue sucedido por Josías, uno de los reyes más piadosos que tuvo Israel en toda su historia. Josías destruyó los altares que sus ancestros habían edificado y destinó el valle de Hinnom para hacer un vertedero público donde iban a parar los desperdicios y toda la basura de Jerusalén. Más tarde este lugar fue escogido para arrojar los cuerpos de animales muertos, así como los cadáveres de los criminales que se pudrían allí o eran consumidos por el fuego, un fuego que ardía continuamente porque siempre había algo que quemar. Un escritor señala que en ese lugar las llamas nunca dejaban de arder y los gusanos nunca dejaban de comer. Los hebreos le llamaban Ge-ben Hinnom, o en su forma abreviada Ge-Hinnom, la cual pasó al idioma griego como Gehenna. Gehenna. De modo que esta palabra comunica la idea de desgracia, deshonra, pecado, culpa, desolación, castigo. Esta palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 de ellas fueron pronunciadas por Cristo mismo. Y su enseñanza no deja lugar a dudas en cuanto a la terrible realidad del infierno. En Mateo 5:29, Cristo advierte del peligro de ser arrojado con todo tu cuerpo en el Gehenna, en el infierno. En Mateo capítulo 23, versículo 33, menciona a los hipócritas que no podrán escapar de la condenación del infierno. Cuando envió a los 12 discípulos a predicar el Evangelio y sabiendo de antemano que habrían de enfrentar muchas dificultades y muchas persecuciones, Cristo les dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el Gehenna, en el infierno. En otra ocasión se refirió al Gehenna como el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aunque algunas de estas descripciones son metafóricas, eso no suaviza la realidad del infierno, sino que la recrudece. Porque la realidad siempre será peor que aquello que se usa como una simple comparación. El infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Como vimos la semana pasada, la Biblia nos revela un Dios perfectamente bueno, pero también como un ser perfectamente santo, perfectamente justo, un Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, un ser que es indiferente a la maldad, que es indiferente a la injusticia, no es bueno en ningún sentido. Si nuestro Dios no es un Dios justo, entonces sería el diablo. Y como criaturas creadas a su imagen y semejanza, todos nosotros aquí podemos entender ese concepto, por más que algunos se empeñen en sacarlo de sus mentes y de sus conciencias. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos un sentido moral en nuestro corazón. Tenemos una conciencia que nos dice a voz en cuello que el mal debe ser castigado y lo justo debe ser recompensado. Ese es un principio elemental de justicia. Como yo decía hace un momento, las leyes sin sanciones son palabras al viento. Y cuando es Dios el que castiga, ese castigo será justo, absolutamente justo. El juicio de Dios, dice Pablo en Romanos 2, es según la verdad. Nadie recibirá un poco más de lo que merece, pero tampoco ni un poco menos. Es por eso que la Biblia enseña claramente que en el infierno no todos sufrirán el mismo grado de castigo. En el infierno habrá diferentes grados de castigo. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote
Será azotado, pero poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El castigo será proporcional al conocimiento y a las oportunidades. Es a la luz de esa realidad que Cristo pronunció un juicio tan severo contra las ciudades de Betsaida, de Corazín, de Capernaum. Dice que comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Estas personas tuvieron a Cristo allí, predicando el Evangelio y mostrando su poder a través de milagros, y aún así no se arrepintieron. Dice Cristo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón eran dos ciudades reconocidas por su idolatría. Y dice el Señor, el castigo para los idólatras será más tolerable que el castigo que recibirán aquellos que conocían el mensaje del Evangelio y aún así lo pisotearon. ¡Ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo! Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma, una ciudad llena de homosexuales, una ciudad llena de lesbianas. El castigo para esos homosexuales y para esas lesbianas será más tolerable que el castigo que recibirán aquellos que pisotearon el Evangelio de Jesucristo, habiéndolo conocido. Esa es la enseñanza de Cristo. Hablando a los líderes religiosos de su tiempo, hombres que tenían mucho conocimiento de la Biblia, pero lo usaban engañosamente para fines egoístas. Y Cristo les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mayor condenación. Todos serán castigados. El infierno es horrible para todos, pero no todos lo serán en el mismo grado. Mayores privilegios traen mayor responsabilidad. Y ya me imagino a alguien pensando, pero pastor, si esto realmente es así, me hubiera convenido más nunca haber oído el Evangelio. No, mi amigo, ese es un razonamiento totalmente equivocado. Por un lado, como yo decía hace un momento, todos serán castigados, porque la ignorancia de aquellos que nunca han oído el Evangelio es una ignorancia relativa, no absoluta. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Pablo dice que aún esos paganos que nunca tuvieron en sus manos una Biblia, tales paganos conocen a Dios. ¿Cómo lo conocen? Porque las cosas hechas por Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios es un artista que quiere ser conocido y puso su firma de artista al pie de su obra. Por donde quiera que mires, verás un testimonio de la gloria de Dios. No es una ignorancia relativa, por eso no son inocentes, son culpables. Alguien se preguntaba qué va a pasar con los pobres inocentes de África que nunca han oído el Evangelio. Y R.C. Sproul responde muy sabiamente, los pobres inocentes de África no serán condenados porque Dios no castiga a los inocentes. Ahora la pregunta es, si hay algún inocente en África. Pablo dice que no. Todo hombre sabe que Dios existe. Claro que psicológicamente muchas personas se convencen de lo contrario. Pero Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Saben qué pasa, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Nadie puede vivir como si Dios no existiera. Eso es imposible. Cada vez que una persona grita airada, esto no es justo,
sin saberlo, está reconociendo que existe un estándar de justicia al que todo el mundo debería someterse. Si no, esa expresión no tiene sentido. Pero ¿cómo puede existir un estándar de justicia al que todo el mundo debiera someterse sin un legislador que haya dado tal ley? No es una ignorancia relativa. Por eso serán azotados, metafóricamente hablando. Pero por otra parte, la predicación del Evangelio es el medio por excelencia que Dios usa para salvar a los pecadores. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y más adelante dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ha escogido la predicación del Evangelio como el medio por excelencia para salvar a los pecadores. Por eso el castigo será más severo contra aquellos que rechazaron ese medio de gracia habiéndose expuesto a él, porque la oportunidad de escuchar el Evangelio es en realidad un enorme privilegio. Nosotros no sabemos en qué sentido algunos recibirán mayor condenación. Y no tiene sentido ponerse a especular más allá de lo que la Biblia revela. Pero yo creo que nosotros podemos suponer con bastante grado de certeza que una de las cosas que agravarán el castigo de muchos en el infierno será su memoria. El recuerdo de todas las oportunidades que despreciaron. El recuerdo de tantas predicaciones, el recuerdo de tantos devocionales familiares, el recuerdo de tantas oraciones paternas, aún con lágrimas, eso agravará sin duda el remordimiento de millares y millares de los condenados en el infierno. ¡Oh, si hubiese hecho caso! ¡Oh, si hubiese venido a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando todavía podía hacerlo! Pero el día llegará cuando toda oportunidad se perderá para siempre. Y eso nos lleva a nuestro próximo encabezado. Y es que el infierno es un lugar de castigo eterno. El infierno es un lugar de castigo eterno. Y aunque yo no voy a repetir todo lo que dijimos en el sermón anterior acerca de la justicia de Dios al castigar eternamente los pecados que se cometen en el tiempo, solo quiero recordar dos cosas. Primero, que los crímenes que no se castigan, que los crímenes no se castigan tomando en cuenta el tiempo que lleva a cometerlos. Como yo decía la vez anterior, ni siquiera la justicia humana actúa de esa manera. Un segundo es suficiente para apretar el gatillo y cometer asesinato. Un segundo. 10 años puede llevarle a un individuo tramar un engaño para robarle todo lo que el otro tiene. Pero el crimen cometido en un segundo se va a castigar más severamente que aquel que lo cometió durante 10 años. Lo que se toma en cuenta al imponer un castigo no es la cantidad de tiempo que lleva a cometerlo, es la dignidad del ser que fue dañado u ofendido con el crimen. Imagínense por un momento cualquiera de estos niños que están aquí sentados en esta mañana, que de repente un día el padre los ve pisoteando un gusano. Y el padre le dice, niño, mi hijo, no seas cruel, ni siquiera con un gusano, a menos que ese gusano estuviera en un lugar inconveniente. Pero yo no me imagino a ese padre llamando al niño y diciéndole, ¡oh, tú perverso! ¡Qué cruel eres! Maltratando a ese pobre gusano. No. Ahora, si el padre viera a ese mismo niño maltratando al gato de la casa, probablemente la reacción sería diferente. Porque un gato no es lo mismo que un gusano en nuestra mentalidad. Nosotros le asignamos un valor diferente. Ahora, si el padre encuentra a ese niño torturando a uno de sus hermanos, entonces la situación sería 1000 veces peor. El problema del pecado
es que se trata primariamente de una ofensa contra Dios. Y Dios es infinitamente digno de ser adorado, infinitamente digno de ser obedecido. Todo pecado que el hombre comete contra Él merece una pena infinita. Todo pecado. Pero por el otro lado tenemos que tomar en cuenta que cuando los pecadores vayan al infierno, seguirán dañados en sus corazones, ahora sin el freno de la gracia común de Dios, y seguirán pecando y blasfemando y aborreciendo a Dios con toda su alma por los siglos de los siglos. Y por lo tanto mereciendo condenación por los siglos de los siglos. Mi amigo, no te engañes. Si hay algo que la Biblia enseña con toda claridad, es que el castigo del infierno es eterno. Cuando dice Cristo en Marcos capítulo 9, versículo 46, que en ese lugar el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, es obvio que se está refiriendo a un castigo que nunca termina y a un castigo que se sufre de manera consciente. Nosotros no sabemos a qué se refiere Cristo cuando habla del gusano, porque evidentemente no se está refiriendo a gusanos reales. Es una metáfora. Por eso dice el gusano de ellos. Y muchos teólogos entienden que se refiere a la conciencia. Esa conciencia corroyendo al pecador por los siglos de los siglos. En el texto de Mateo 25:46, que ya hemos citado varias veces, Cristo dice que tanto los impíos como los justos arribarán a un destino eterno. Tanto el uno como el otro. Los primeros a un destino de condenación y castigo. Los segundos a un destino de vida y de bienaventuranza. Pero tan eterno es un destino como el otro. En el texto que leímos en 2 Tesalónica 1:9, Pablo dice, sufrirán eterna perdición. El profeta Daniel nos dice que los condenados sufrirán vergüenza y confusión perpetua. En 2 de Pedro 2:4 se habla de prisiones eternas. En el versículo 7 de Judas se habla del castigo del fuego eterno. Y en el versículo 13 de eterna oscuridad. Dios se empeñó en dejar señales claras de advertencias para que no hubiese ninguna duda al respecto. El castigo del infierno es eterno. Eterno. Nosotros no podemos ni siquiera comprender ese concepto. Eternidad. Y yo le pedí al Señor en esta semana, Señor, por favor, usa el mensaje de tu palabra para clavar esa palabra en el corazón de los inconversos aquí. Eternidad, 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 por los siglos de los siglos. Hablando de los condenados en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La misma expresión que se usa para hablar de Dios en Apocalipsis 4:9. Dice que Dios es el que vive por los siglos de los siglos, de manera que el tormento del infierno es tan eterno como Dios mismo. Sí, yo sé que algunas sectas pseudocristianas enseñan que los pecadores serán destruidos en un instante cuando sean arrojados al infierno. Y algunos dicen que lo que sube por los siglos de los siglos es el humo. No, ese texto dice algo más. Dice, y serán atormentados, no tienen reposo de día ni de noche. No tienen reposo de día ni de noche. Queridos hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, por más duras que suenen estas palabras, es imposible evadir la enseñanza de la Biblia al respecto. El infierno es una terrible realidad. Tan terrible que Dios el Hijo se hizo hombre para sufrir el infierno en la cruz del Calvario y así poder proveer al hombre salvación gratuita por medio de la fe. Pero aún hay algo más. Y es que el infierno fue preparado para el diablo, para sus ángeles y para todos aquellos que decidan seguir sus caminos.
para todos aquellos que mueran con su puño alzado contra Dios. Alguien decía en un tono de burla blasfemo que el infierno estará lleno de gente interesante. El infierno estará lleno de gente interesante. Recuerdo en mis primeros días como cristiano predicando el evangelio en la universidad que un burlador me dijo algo similar. Y fulano va a estar en el infierno. Entonces fulana, tal actriz, estará en el infierno. Pues allí donde yo quiero ir. La Biblia lo plantea de otra manera. Mi amigo, la Biblia lo plantea de otro modo. Cristo habla del infierno como un fuego preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un terrible lugar preparado especialmente para criaturas demoníacas. Ese es su destino. Y es interesante notar que esto es algo que los mismos demonios conocen. En cierta ocasión Cristo visitó una sinagoga y había allí un hombre endemoniado que de inmediato comenzó a dar voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y en una situación similar en Lucas capítulo 8, versículo 31, dice que los demonios le rogaban al Señor que no los enviase al abismo. Ellos conocen perfectamente cuál es el destino que les espera, pero como no tienen un átomo de bondad, tratan de llevarse consigo al mayor número de personas a través del engaño y de la seducción. De manera que ese horrible lugar que fue originalmente destinado, diseñado para el diablo y sus ángeles, recibirá en su seno a todos aquellos que decidan seguir los caminos del diablo en oposición a los caminos de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El apóstol Juan viene describiendo lo que será la gloria del creyente en el cielo. Y dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, él será mío, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. He ahí las personas interesantes que encontrarán los impíos en el infierno. Todos los cobardes estarán allí, todos los incrédulos, todos los abominables y homicidas, todos los fornicarios, todos los hechiceros, todos los idólatras, todos los mentirosos. Y fíjense que esta profecía tan dura se encuentra precisamente en el lugar donde se habla del cielo. El cielo es un lugar donde los santos disfrutarán de la presencia especial de Dios por los siglos de los siglos. Es en ese contexto que se escribe Apocalipsis 21:8. El paraíso perdido en el huerto del Edén vendrá a ser el paraíso recobrado por la obra redentora de Cristo. Pero es precisamente esa presencia especial de Dios la que los pecadores rechazan con todas las fuerzas de su ser. Por eso decíamos el domingo pasado, citando a C.S. Lewis, que al final de cuentas solo hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá al final de sus días, hágase tu voluntad. Me rechazaste con todas las fuerzas de tu ser. Oíste mi llamado de gracia una y otra vez.
Pisoteaste el Evangelio y con él la sangre preciosa de Cristo. Ahora que toda oportunidad se perdió, hágase tu voluntad. Eso fue lo que quisiste. Eso es lo que recibirás por los siglos de los siglos. Y por favor no piensen que el infierno solo está lleno de criminales, de alcohólicos, de drogadictos, de fornicarios, de adúlteros, porque no es verdad. En el infierno habrá también mucha gente decente y moralista, que por estar confiando en sus propias obras, por estar confiando en su propia justicia, también desecharon el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la palabra del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8? Pablo dice allí que los que no obedecieron a Dios, no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuál fue el pecado allí? No recibir por fe el Evangelio de gracia. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, un hombre decente, un hombre moralista, Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, dice en Juan 3:36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No importa qué tan decente, no importa qué tan popular sea en la alta sociedad. Cristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiénes? Los que se guardan de adulterio, los políticos que no son corruptos, los que no roban lo que no les pertenece, no. Los que escuchan mi palabra y creen al que me envió. He ahí, en una forma bien resumida, algunas de las enseñanzas más importantes de la Biblia acerca del infierno. El infierno es un lugar real, el infierno es un lugar de castigo, el infierno es un lugar de castigo eterno, el infierno fue preparado para el diablo, para sus ángeles, pero también irán a parar allí todos aquellos que murieron en sus pecados, enemistados contra Dios. Indudablemente se trata de una doctrina difícil de asimilar, aún para nosotros los creyentes. Aún para nosotros los creyentes. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos un concepto adecuado de la horrible naturaleza y culpabilidad del pecado. Y mucho menos tenemos una idea, ni siquiera aproximada, de la magnificencia de la gloria de Dios. Como dice el teólogo Charles Hodge, somos jueces incompetentes para juzgar la penalidad que el pecado merece. Somos jueces incompetentes para juzgar la penalidad que el pecado merece. Alguien decía que si una persona tuviese un concepto adecuado del pecado, no se extrañaría de que Dios envíe pecadores al infierno. De lo único que se extrañaría es de que Dios lleve a pecadores perdonados al cielo. Si nosotros pudiéramos ver por un instante el infierno desde la perspectiva de Dios, ¿qué veríamos? Si nosotros pudiésemos ver el infierno desde la perspectiva de Dios, ¿qué veríamos? He aquí a un Dios glorioso, santo, todopoderoso, digno de toda gloria, de toda magnificencia. Y ese Dios decide crear. Y entre todas las criaturas que Él hace al hombre, y solamente al hombre, a su imagen y semejanza. Un ser que tiene intelecto, un ser que tiene emociones, un ser que tiene raciocinio, un ser que puede interpretar los hechos.
Y Dios se encarga de hacer una creación lo suficientemente maravillosa como para que no hubiese dudas en cuanto al hecho de que fue Él que la hizo. Y le dio al hombre la capacidad de entender esa evidencia. Pero ese hombre también era un ser libre. Porque Dios hizo a un ser capaz de amar. Y un ser que no fuera libre. Un ser que no tiene opción. Es una máquina, no es una persona. Y ese ser libre en su libertad escoge el pecado, escoge seguir la mentira del diablo, escoge voluntariamente darle las espaldas a Dios. Y de inmediato ese Dios comienza a revelar a través de las Escrituras su maravilloso, extraordinario plan de salvación. En el mismo huerto del Edén, Dios le dice al hombre y a la mujer que habría de nacer uno de la raza humana que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ese Dios comienza a enviar profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta. Finalmente la Biblia queda escrita, un libro perfecto de principio a fin, sin errores de ningún tipo. Y finalmente ese Dios envía a su propio Hijo, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, para que sufra en la cruz el infierno que sus criaturas rebeldes merecen. Y ahora ese Dios, durante 2000 años, ha estado enviando a sus siervos, muchos de los cuales han tenido que sufrir vergüenza, vejación, persecución, para predicar este glorioso evangelio, este glorioso mensaje de salvación. Y para colmo, Dios ha puesto en el corazón de cada hombre una conciencia, un tribunal moral. Y aún así, algunas personas se mantienen hasta el final de sus vidas, como dice Pablo, deteniendo con injusticia la verdad. ¿Y es Dios injusto por enviarlos al infierno? Sí, esta es una enseñanza difícil de asimilar, pero sería una inmensa crueldad de nuestra parte dejar de advertir al pecador del terrible destino que les espera si mueren en sus pecados, por el temor de que no nos vean como fanáticos y como irracionales. Eso sería una crueldad. No es casualidad que Jesús hablara del infierno más que nadie. No es casualidad que Él presentara esta doctrina en una forma tan vívida y tan aterradora. No es casualidad. Y es que nadie conocía como Él los horrores del infierno. Horrores que hicieron necesarios su encarnación y su muerte en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué Jesucristo habló tanto del infierno? ¿Saben por qué lloró sobre Jerusalén? Precisamente porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nadie será salvo sino hasta que vea el terrible peligro en que se encuentra. Mi amigo, el infierno es una realidad aterradora de la que debes procurar escapar cuando todavía puedes hacerlo. Pero mi amigo, es mi deber decirte que esa oportunidad es ahora. Esa oportunidad es ahora, porque ninguno de nosotros puede estar seguro de que tendremos un mañana del que podremos disponer. Yo no puedo imaginar siquiera cómo será ese instante, ese momento en que un pecador
traspasa el umbral de la eternidad. Y ese instante, ese momento en que repentinamente se da cuenta de que toda esperanza de salvación ha terminado por siempre. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero mi amigo, ese no tiene que ser el final de tu historia. Porque la puerta de salvación sigue abierta para ti. Dios te está dando una oportunidad. Él te trajo a este lugar. Él quería que tú escucharas este mensaje. Ah, pastor, pero ¿qué si yo no soy uno de los elegidos? Recientemente el pastor Salvador Gómez predicó acerca de eso. No, mi amigo, la Biblia no enseña en ningún lugar que los pecadores deben averiguar primero si son elegidos para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Más bien la Biblia proclama que todo el que venga será recibido. Todo el que venga será recibido. Todo el que venga con la disposición de confiar en Cristo y solamente en Cristo para la salvación de su alma. Todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Más aún, mi amigo, la Biblia dice que la gracia de Dios está disponible para ayudarte en este momento a hacer lo que por ti mismo tú no puedes hacer. La gracia de Dios es una gran salvación. Mi amigo, tal vez en el fondo de tu corazón tú tienes miedo de conocer a Dios. Sí, hay personas que tienen un miedo psicológico al hecho de que Dios exista y tratan de imaginar que eso no es así. Pero mi amigo, yo te recuerdo una vez más que tu imaginación no puede fabricar una realidad distinta de la que hay. Leí en estos días, por una razón particular, estaba leyendo la vida de la poetisa norteamericana Emily Dickinson. Me dio tanta pena, tanta tristeza. Nadie sabe finalmente en qué condición murió esta mujer. Pero ella fue criada en un hogar cristiano. Ella conocía la palabra de Dios. Y todavía más aún, ella sabía que la palabra de Dios era verdad. Pero hasta el fin de sus días no quiso reconciliarse con Dios porque no quería cederle la autoridad de su vida. Y muchos de los poemas de Emily Dickinson revelan esta lucha. Yo sé que es verdad, pero no quiero creer. ¿Sabes una cosa, mi amigo? Si esa es la condición de tu corazón, Dios tiene abundante gracia para cambiártelo, pero pídeselo a Él. Pídeselo a Él. Un hombre vino en cierta ocasión al Señor Jesucristo y Cristo le dice, tú crees, porque al que cree todo lo es posible. Y este hombre rápidamente dice, sí Señor, yo creo. Después lo pensó mejor y le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Le tienes tanto miedo al hecho de que esto sea verdad que no te atreves a pedirle a Dios que te lo muestre? ¿Es tal tu terror? Mi amigo, pídele a Dios que te transforme. Pero no existe ningún mecanismo para evadir la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, con la agravante de que ninguno de nosotros tenemos la menor idea de cuándo ni cómo será. Hace casi 400 años, el predicador puritano Thomas Brooks señaló que llevamos en nuestros cuerpos la materia de 1 millar de muertes y podríamos morir de 1 millar de maneras distintas cada hora que pasa. El mismo número de sentidos, de miembros y aún de poros que hay en el cuerpo es el número de ventanas que hay por las que puede penetrar la muerte. Y a pesar de los extraordinarios avances que ha tenido la ciencia médica desde entonces,
En el día de hoy, estas palabras son tan esencialmente ciertas como lo fue en la época de los puritanos. Cada segundo mueren 3 personas, 180 cada minuto, casi 1,100 cada hora, alrededor de 260,000 cada día, unas 95 millones cada año, sin discriminación de sexo, de raza, edad o posición social. Esta es una cita que nadie ha pedido, pero es una cita que nadie puede cancelar. Como dice el autor de Eclesiastés, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Tan pronto una persona nace, inicia un proceso que terminará en la tumba, tarde o temprano. Podemos tratar de evadir el tema, pero no podremos evadir el hecho. El cineasta norteamericano Woody Allen dijo en cierta ocasión, no es que yo le tenga miedo a la muerte, sencillamente no quiero estar ahí cuando suceda. Pero lo cierto es que el día que le toque morir, él estará ahí. Él estará ahí y tendrá que enfrentarse con ese enemigo cara a cara, sabiendo de antemano que no podrá vencerlo de ningún modo, y eso no tiene nada de gracioso. En un tono más realista, la periodista y novelista inglesa Margarita Lasky, una mujer que profesaba ser atea, cuando le preguntaron en un programa de la BBC cuáles eran las cuestiones más importantes a las que debía enfrentarse todo ser humano, ella respondió que estamos solos, que somos culpables y que vamos a morir. Que estamos solos, que somos culpables y que vamos a morir. Parece una perspectiva muy sombría de la vida, pero es una realidad a la que toda persona sensata tendrá que enfrentarse alguna vez. ¿Es la muerte el punto final de la existencia humana? ¿O se trata más bien de un cambio de ruta de lo temporal a lo eterno? Todos nosotros sabemos que el cuerpo se corrompe en la tumba cuando cesa la vida. Pero ¿qué sucede con esa parte espiritual donde radica lo que somos como persona? Eso que la Biblia le llama el alma humana. Este es un asunto en el que no podemos correr el riesgo de equivocarnos, porque una vez traspasemos el umbral de la temporalidad, ya no podremos hacer ninguna rectificación. Pero Dios no nos ha dejado en tinieblas con respecto a un asunto tan trascendental. Él se ha revelado al hombre a través de un libro que narra con toda precisión histórica el pasado, pero que al mismo tiempo ha profetizado acerca del futuro. Muchas de estas profecías se han cumplido ya con una precisión asombrosa y podemos estar completamente seguros de que las profecías que faltan se han de cumplir también con la misma precisión. Y muchas de ellas hacen referencia al destino de los hombres después de la muerte, incluyendo el destino de aquellos que mueren en su pecado. Sí, yo sé que este no es un tema que predicamos con agrado, eso lo hemos dicho ya, pero no estamos siendo insensibles al exponerlo. Más bien es una crueldad dejar de advertir a los hombres del horrible destino que les espera si mueren enemistados con Dios, sobre todo tomando en consideración que todavía tienen la oportunidad de cambiar de ruta. No ha habido nadie ni lo habrá en toda la historia que haya sido más sensible y tierno que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la Biblia nadie habló más que Él acerca del infierno, ni en un lenguaje más gráfico. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es tomar las Escrituras para ver cuál será la condición de aquellos que mueran en sus pecados y sean arrojados al infierno. Y lo primero que la Biblia enseña al respecto es que tales personas permanecerán separados de Dios por los siglos de los siglos. Así como la Biblia describe el cielo como un lugar en el que los creyentes disfrutarán eternamente de la presencia de Dios, así también describe el infierno como una eterna separación de esa bendita presencia.
En Mateo capítulo 25, versículo 41, Cristo dice a los impíos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos aquellos que desearon de corazón mantener a Dios lo más alejado posible de sus vidas, al final recibirán para su propio mal lo que tanto anhelaron en esta vida. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:9 que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Es por eso que la Biblia se refiere al infierno como un lugar de oscuridad. El infierno es un lugar de oscuridad porque Dios es luz. Y donde Dios no está, lo único que podemos esperar es tinieblas. En varias ocasiones Cristo se refirió al infierno llamándole las tinieblas de afuera. Y hablando de aquellos que han decidido abandonarse a sus impulsos pecaminosos, Pedro dice que les está reservada la más densa oscuridad para siempre. A muchas personas no les causa ningún terror escuchar que el infierno es un lugar donde los hombres estarán eternamente separados de Dios. Y hasta es posible que algunos lo vean como un alivio. A mí no me interesa Dios. Yo no quiero tener ninguna cercanía con Él. Saber que lo voy a tener eternamente separado de mí, para mí es un alivio. Pero eso es porque no entienden que nadie vive en este mundo fuera de esa bendita influencia, que es lo único que hace vivible la vida del hombre en este mundo caído. En su discurso a los atenienses, Pablo les dice que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y más adelante, citando a un poeta ateniense, Pablo les dice que en Él nos movemos, vivimos y somos. ¿Saben qué significa eso? Que nadie puede permanecer vivo un solo segundo si no fuera por la obra preservadora de Dios, así como nadie podría experimentar ningún deleite en su vida a no ser por esa misma influencia. En otro discurso, esta vez en la ciudad de Listra, el apóstol Pablo les dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y ahora escuchen, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y no olviden que Pablo está hablando aquí a una sociedad pagana, a una sociedad profundamente idolátrica. Y Pablo les dice que Dios llena sus corazones de alegría y de sustentos. Queridos hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, la capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. La capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. Dice Santiago que toda cosa buena desciende de lo alto. El hecho de amar y ser amado es un don de Dios. El hecho de poder contar con buenos amigos es un don de Dios. El disfrute estético de un atardecer o de una obra de arte es un don de Dios. A veces voy en mi carro escuchando música, sobre todo la música de Johann Sebastian Bach, un hombre que compuso para la gloria de Dios. Y digo, Señor, gracias. Gracias por darme el privilegio de poder disfrutar esta música. Eso es un don de Dios. El placer de comer lo que nos gusta. La risa es un don de Dios. El hecho de poder descansar y renovar nuestras fuerzas es un don de Dios. La capacidad que tenemos para llevar a cabo un proyecto que soñamos, de ver ese proyecto terminado, la satisfacción de haberlo hecho bien, es un don de Dios. Yo creo que aún los creyentes seríamos más agradecidos si tomáramos eso en cuenta.
Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, gracias por esta comida. Señor, gracias por este descanso. Señor, gracias por el amor de mi esposa. Gracias por el amor a mis hijos. Gracias por el disfrute de un atardecer. Gracias, Señor, 1000 veces gracias. Pero en el infierno, nada de eso podrá ser disfrutado nunca más. Nunca más. Estar eternamente separado de Dios es perder para siempre la posibilidad de todo deleite, es perder para siempre la posibilidad de todo descanso, es perder para siempre la posibilidad de toda comunión placentera. El infierno es un lugar de ruina total y absoluta. Tu personalidad se deteriorará completamente en el infierno. Todos aquellos rasgos de carácter que son pecaminosos y que no se desarrollan plenamente por el freno de la gracia común de Dios, terminarán contaminándote por completo, haciendo de tu vida algo verdaderamente miserable. Como alguien ha dicho, tus pasiones bajas aumentarán sin freno. Todo lo que hace honorable de la vida humana será quitado de ti. La existencia más miserable en este mundo es un paraíso comparado con el infierno. Por eso es que la Biblia se refiere al infierno como un lugar de eterna perdición. Eterna perdición. Yo no sé cuántos de ustedes han reparado alguna vez en las implicaciones de esa palabra. La Biblia habla de los pecadores como personas que están perdidas. Ese es el mensaje central de las 3 parábolas del Señor que nosotros encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Allí se habla de una oveja perdida, de una moneda perdida, de un hijo perdido. Cuando una cosa está perdida, ya no tiene utilidad para su dueño. Una llave perdida no puede abrir la puerta de mi casa. Una llave perdida no puede encender mi automóvil. La llave sigue teniendo la capacidad de ser útil. Una vez la encuentre, yo puedo volver a usarla como antes, pero mientras esté perdida, ya no me sirve para nada. Pues de la misma manera, el hombre fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Pero como está perdido, Él no puede funcionar para lo que fue creado. En ese sentido, el hombre está arruinado. El hombre se ha vuelto inútil. En ese sentido. Esa es la descripción que Pablo nos da en Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Espiritualmente hablando, el hombre está arruinado por causa de su pecado. Arruinado. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la enseñanza de Lucas 15. En esta vida todavía hay oportunidad de ser encontrado y reparado. Todavía hay oportunidad de restauración. Pero en el infierno esa oportunidad habrá pasado para siempre. Es por eso que Cristo se refiere al infierno como el Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? El vertedero público de Jerusalén, donde iba a parar toda la basura. Mis hermanos y amigos, ¿cuáles son las cosas que van a parar al vertedero? Todo aquello que su dueño desecha para siempre, aquello que ha perdido ya toda utilidad. Por eso Dallas Willard le llama al infierno el basurero cósmico del universo. El basurero cósmico del universo.
todo lo que va a parar allí ya está completamente arruinado. Eso es el infierno. Un lugar de ruina total y absoluta. Por eso el poeta inglés John Donne decía: cuando todo esté acabado, el infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, es la eterna ausencia de Dios y la imposibilidad eterna de volver a su presencia. Ahora debo aclarar en este punto que cuando hablamos aquí de la separación de Dios, no estamos hablando de distancia, estamos hablando de relación. Porque nadie se va a librar de Dios, ni siquiera en el infierno. No estamos hablando de distancia, estamos hablando de relación. Yo puedo salir de viaje y mantenerme unido en una relación cercana con mi esposa, al mismo tiempo que dos esposos pueden estar bajo el mismo techo y estar completamente distanciados. Nuestro Dios es omnipresente. Y por lo tanto los habitantes del infierno experimentarán en toda su plenitud la ira y la justicia de su presencia. Como decíamos en un sermón anterior, sí, ciertamente el Dios de la Biblia es un Dios de amor. Pero también dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de toda justicia. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Y más adelante añade que nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es amor. Pero precisamente porque Él es amor y es justicia, Dios está airado contra el pecado. Su amor y su justicia, por decirlo de alguna manera, son el combustible del ardor de su ira. Una persona que realmente ama a los niños no puede ver con indiferencia que ese niño sea tratado con crueldad. La intensidad de nuestra ira es directamente proporcional a la intensidad de nuestro amor. Y tanto el amor como la justicia de Dios no tienen límites. Como dijo Jonathan Edwards, en la eternidad todos estarán en la presencia inmediata de Dios. Todos, para unos eso será el cielo, para otros eso será el infierno. Pero la Biblia no solo describe el infierno como un lugar donde estaremos eternamente separados de Dios y por lo tanto un lugar en el que no podremos experimentar ningún deleite, sino que la Biblia también habla del infierno en segundo lugar como un sitio en el que se padece un dolor agonizante. Un dolor agonizante. Una de las figuras que más se usa en las Escrituras para referirse al infierno es el fuego. Y esa figura comunica la idea de una intensa agonía. Cuando Juan el Bautista introduce la persona del Mesías, concluye su mensaje con esta advertencia: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no está hablando allí de una bendición. No, la bendición es ser bautizado en el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Pero el que no es bautizado en el Espíritu Santo, dice Juan, será bautizado en fuego. Sigue diciendo él: su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y Cristo usa esta misma figura en alguna de sus parábolas, como la del trigo y la cizaña. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Algunas personas preguntan si el fuego del infierno es simbólico o literal. Tratando con este asunto, John Blanchard dice lo siguiente. Supongamos por un momento que es simbólico. Supongamos que es simbólico. ¿Rebajaría eso el carácter traumático del infierno? En el contexto general de la comunicación, dice él, aquello que se representa mediante un símbolo siempre es mayor que el propio símbolo. En otras palabras, una metáfora nunca sobrepasa la realidad objetiva que intenta comunicar. Esta noche, nosotros estaremos aquí celebrando la Cena del Señor y usaremos elementos simbólicos, el pan y el fruto de la vid, para hacer memoria del cuerpo partido en la cruz del Calvario, para hacer memoria de su sangre derramada. Pero la realidad que ese pan y ese fruto de la vid representan es 1000 veces más sublime. Pues de la misma manera, los símbolos que la Biblia usa para referirse al infierno apuntan hacia una realidad objetiva mucho peor. El infierno es un lugar en el que los hombres experimentarán una intensa agonía. El rico de la parábola en Lucas aparece en el Hades diciendo, estoy atormentado en esta llama. Es por eso que Cristo advierte, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el infierno de fuego. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Está aconsejando Cristo aquí que nos cortemos literalmente la mano, los pies, o nos saquemos un ojo? Por supuesto que no. Lo que Él está proponiendo es una cirugía moral radical. Una cirugía moral radical. Apártate de todo aquello que pueda enredarte de tal manera en el pecado que termines perdiéndote por completo en el infierno. Ningún placer pecaminoso vale tanto la pena como para pagar un precio tan alto. Otra de las figuras que la Biblia usa para describir los tormentos del infierno es la del gusano. El gusano. Esta figura aparece por primera vez al final del libro del profeta Isaías. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. 800 años más tarde, el Señor Jesucristo se apropia de esta misma figura en Marcos capítulo 9, versículo 43. Y una vez más, la misma advertencia que vimos hace un momento. Si tu mano te fueres ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué significa eso realmente? Bueno, puede ser que se trate de una figura que denota algo degradante, algo deshonroso, como ocurría con esos cadáveres de los muertos que eran dejados en batalla a la intemperie y eran comidos de gusano y luego eran quemados al fuego. Pero muchos comentaristas entienden que Cristo se está refiriendo aquí al tormento de la conciencia. El tormento de la conciencia. Tal vez es por eso que el Señor usa la expresión, el gusano de ellos. No dice simplemente los gusanos, dice el gusano de ellos. Como algo que les es propio, como algo que los corroe internamente. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es un tribunal moral
que Dios ha colocado en el alma de cada hombre y que pasa juicio sobre todas nuestras acciones. Y aunque su voz nos molesta en muchas ocasiones, en realidad es un aliado que Dios nos ha provisto para nuestro bien, como la sensibilidad que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería con una persona que pierde la sensibilidad hacia el fuego, por ejemplo? ¿Cómo pudiera tomar una olla hirviendo y hacerse daño porque no lo percibe? Bueno, eso mismo es la conciencia. La conciencia es la sensibilidad del alma. Y no son pocos los problemas que se ocasionan en el hombre cuando trata de una forma inadecuada con el sentimiento de culpa que produce la conciencia. Alguien decía que muchas personas llenan las consultas de los psiquiatras buscando ayuda, cuando en realidad no necesitan un psiquiatra. Lo que necesitan es arrepentimiento. No es un psiquiatra. Necesitan arrepentimiento. Es por eso que tantas personas buscan todas las maneras habidas y por haber para embotar sus sentidos. Y no tener que lidiar con ese malestar interno que produce una conciencia culpable, drogas, alcohol, exceso de entretenimiento. No quieren quedarse solos con su conciencia, porque ya han comenzado a experimentar un infierno en sus corazones. Otros simplemente se pasan la vida justificándose a sí mismos y echándoles la culpa a todo el mundo de las desgracias que han cosechado por sus propios pecados. Pero en el infierno ya no podrán evadir la voz de la conciencia nunca más. Nunca más. Ya no habrá ningún lugar donde esconderse, ninguna droga, ninguna diversión, ningún grupo de amigos, ninguna justificación deshonesta. No, la memoria será un tormento en el infierno. No solo la memoria de tus pecados, sino la memoria, el recuerdo de tantas oportunidades desperdiciadas. Por eso la Biblia nos advierte una y otra vez que allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Así como podemos describir el cielo como un lugar en el que ya no habrá necesidad de botar ninguna lágrima de dolor, el infierno es un lugar donde los hombres experimentarán una intensa agonía y estarán llorando y crujiendo sus dientes por los siglos de los siglos. Y es interesante que la Biblia use esta última expresión, crujir de dientes, no solo para referirse a un profundo temor, sino también para referirse a una ira intensa. Una ira intensa, hablando de la reacción que provocó el discurso de Esteban ante los líderes religiosos de Israel. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 54, que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El infierno será un lugar de espanto y terror, pero será también un lugar donde los pecadores experimentarán una ira incontenible y destructiva. Ira contra Dios. Ira contra su justicia, ira contra todos aquellos que fueron usados por el diablo como instrumentos para que terminaras allí tu existencia. Ira contra ti mismo por haber endurecido tu corazón a la misericordia y al perdón de Dios. Finalmente, y en una forma mucho más breve, la Biblia también enseña que los tormentos del infierno no cesarán jamás. Que los tormentos del infierno no cesarán jamás. Y yo no voy a repetir aquí otra vez todos los textos
que citamos el domingo pasado para probar este punto. Pero si hay algo claro en las Escrituras, es que el infierno es un lugar de castigo eterno. Eterno. Cristo dice en Mateo capítulo 25, versículo 46, que de la misma manera que los justos heredarán la vida eterna, así también los impíos sufrirán una condenación perpetua. Mi amigo, ese es el asunto que hace del infierno algo tan aterrador. La perspectiva de una existencia eterna en eterna condenación. Como dijo en cierta ocasión Jonathan Edwards, la eternidad es el aguijón del infierno. La eternidad es el aguijón del infierno. ¿Alguna vez te has desvelado durante la noche sin poder conciliar el sueño por horas y horas? Yo lo he experimentado. Y no es una sensación que anhelo ni me deleita. Y miras el reloj, anhelando que llegue la mañana, y haces el esfuerzo por no pensar en la hora, pero cuando vuelves a mirar al reloj, pensando que ha pasado mucho tiempo, apenas van 15 minutos desde la última vez que lo miraste. Imagínate esa misma experiencia por los siglos de los siglos, sabiendo de antemano que la mañana nunca llegará y tendrás una idea aproximada de lo que debe ser estar en el infierno. Es por esa razón que Cristo echó mano de las imágenes más crudas para advertir a los hombres acerca de ese horrible lugar. Este no es el tipo de cosas en los que nosotros queremos comportarnos en una forma políticamente correcta. No, este no es el momento para tratar de ser polite. No, mi amigo. Toda esta semana he estado buscando en mi mente las palabras y las frases más adecuadas para poder impactar tu corazón, para poder hacerte reaccionar por el poder del Espíritu Santo, que usa la predicación del Evangelio para despertar el corazón de aquellos que están durmiendo. Porque lo cierto es que si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, estás en grave peligro. En grave peligro. Mi amigo, por amor a tu alma inmortal, por amor a ese aspecto de tu personalidad que no se pudrirá en el infierno, porque el alma es imposible de desintegrarse, por amor a esa alma inmortal, no tomes en poco las advertencias del Hijo de Dios. Porque es obvio que para él estas enseñanzas acerca del infierno no eran un mero ejercicio académico acerca de un tema interesante. ¿Quieres saber qué tan horrible debe ser esa realidad? Considera el hecho de que Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador y sustentador del universo, decidió asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para poder pagar en una cruz el rescate del pecador al precio de su propia vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso te parece el infierno un castigo desproporcionado? ¿Tú crees que el infierno es un castigo desproporcionado? Si es así, déjame decirte algunas cosas para terminar. En primer lugar, no olvidemos lo que decíamos en el primer sermón,
Y es el hecho de que los que terminen en el infierno eligieron voluntariamente ese destino. Es que solamente hay dos opciones, solamente dos posibilidades. O estás con Dios o estás en su contra. Y los que terminen su existencia en el infierno escogieron separarse de Dios, alejarnos lo más posible de sus vidas, y eso es lo que a final de cuentas obtendrán. Mi amigo, no lo olvides. Nadie terminará su existencia en el infierno habiendo querido ir al cielo. Habiendo querido ir al cielo por la presencia de Dios allí. Nadie. Dice Cristo, todo el que a mí viene yo no lo echo fuera. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nadie terminará en el infierno habiendo deseado de todo corazón terminar su existencia en la presencia de Dios, teniendo comunión con Dios, deleitándose en Él. Nadie. Ese será el destino que los hombres, lamentablemente algunos de los cuales pueden ser que estén aquí en esta mañana, elegirán voluntariamente y recordarán estas palabras y recordarán este sermón por los siglos de los siglos. Por otra parte, nosotros nacimos en el mundo de Dios. Y por lo tanto, no estamos en posición de evaluar sus leyes. No estamos en posición de evaluar las sanciones que Dios le impone a aquellos que violen sus leyes. Nuestra única opción es someternos a Él. Someternos a sus preceptos.